Este video está patrocinado por Brilliant. Hola, soy Aldo. No, hoy día no soy Aldo. Hoy día soy Lado. Hola, soy Lado. Piensa en esto. Todo lo que observas tiene un lado oculto. Una taza, un teléfono, yo. ¿Alguna vez has pensado cuánto de lo que llamamos realidad es en realidad un fragmento de ella? ¿Y qué tan distintas serían nuestras ideas si pudiéramos ver esas caras ocultas, no solo en objetos, sino también en nosotros mismos, en la historia y en el universo entero? Cuando piensas en un objeto cotidiano parece que lo ves completo, ¿sí o no? Pero en realidad nunca lo observas en su totalidad. Siempre hay un lado que queda fuera de vista. Ese otro lado existe, pero es invisible en ese momento. Lo que ocurre es que tu cerebro hace un truco, rellena la información que falta. Sabes que ese dado tiene 6 caras, aunque solamente estés viendo 3. Tu mente construye un todo a partir de un fragmento. Y esto, aunque parezca inútil, tiene un nombre. Se llama completamiento amodal. Este es un proceso en el que la percepción integra partes ocultas de un objeto como si estuvieran presentes. Ves una media manzana en tu cocina y asumes que la otra mitad sigue ahí, aunque no la estés viendo. Claro, si nadie más se la ha comido. El cerebro opera con la lógica de que las cosas continúan más allá de lo visible. Y eso es útil porque vivir solo con lo que ves en el instante, pues sería muy desorientador. Sin embargo, también significa que lo que llamamos realidad percibida es en parte una conjetura. Verás, en el arte y el diseño este efecto se explota constantemente. Un logotipo que muestra solamente fragmentos de letras puede ser reconocido al instante porque tu mente reconstruye lo que falta. Ejemplo, el famoso logotipo de IBM o de IBM está hecho de franjas, ¿sí o no? Sigue siendo legible porque tu percepción rellena sus espacios. En la magia ocurre lo mismo. Los ilusionistas dirigen la atención hacia un lado visible, mientras la acción real sucede en el lado oculto. Sí, quizás no te hayas dado cuenta de esto, pero tu hábito de dar por hecho lo que no ves es una debilidad perfecta para el engaño. La ciencia también depende de estas inferencias. Piensa en la tomografía. Al atravesar el cuerpo con rayos X se construye una imagen de capas que en sí mismas no son la totalidad, pero el cerebro y el software las integran en un mismo volumen. Lo mismo pasa con la astronomía. Un planeta que está siendo observado por el método de tránsito solamente se revela parcialmente cuando pasa frente a su estrella. El resto de su forma, de su composición y de su órbita se infiere a partir de la fracción visible. El ejemplo más famoso de cómo no podemos ver lo oculto es el de la Luna. Desde la Tierra vemos siempre el mismo hemisferio, las montañas, los mares lunares y los cráteres que nos son familiares. El otro lado, la llamada cara oculta de la Luna, permaneció invisible durante toda la historia humana. Durante milenios, la gente inventó historias sobre lo que habría allí, desde continentes escondidos hasta civilizaciones secretas. No fue sino hasta 1959, con la sonda soviética Luna 3, que se revelaron sus primeras imágenes. Lo que más sorprendió a los científicos de la época es que ambas caras eran muy diferentes. La cara oculta, por ejemplo, no tenía mares lunares. O sea, ambas caras parecían pertenecer a mundos diferentes. Pero no es brujería. La razón está en la física. La Luna está acoplada por marea. Así se le llama a ese movimiento de rotación sincrónica que tiene. La explicación de este movimiento en realidad fue uno de los primeros videos que sacamos en el canal. Por ahí debe estar. Lo que pasó fue que la gravedad de la Tierra frenó la rotación de la Luna hasta tal punto de que quede sincronizada con su órbita. El resultado de eso es que siempre nos muestra la misma cara. Este fenómeno no es exclusivo de la Luna. Muchos exoplanetas, sobre todo los que orbitan cerca de sus estrellas, también quedan atrapados en este tipo de bloqueo gravitacional. Eso significa que un hemisferio vive en un día eterno, abrazado por la luz, mientras el otro queda sumido en una noche perpetua. ¿Se imaginan eso? Dos mundos en uno, divididos por una línea invisible. Pero no es exclusivo de algunos exoplanetas y solamente de nuestra luna. Este fenómeno se puede observar en algunas lunas de nuestro sistema solar también. Ahora, en la vida cotidiana, esa ilusión de totalidad puede ser engañosa. Tu foto de perfil en las redes sociales no eres tú, solamente es un recorte cuidadosamente escogido. Una vitrina en una tienda muestra un objeto iluminado de cierta manera, ocultando sus imperfecciones. Lo que ves nunca es el todo, sino la cara visible de algo más complejo.
y sin embargo funcionamos como si fuera suficiente. Nuestra mente rara vez se detiene a cuestionar qué falta en el ángulo oculto. Es cómodo creer que la taza está completa, que el dado tiene 6 caras o que el mundo se muestra tal como es, pero basta recordar que siempre hay un lado invisible para darse cuenta de que nuestra experiencia diaria es un mapa incompleto y que aunque parezca trivial, ese otro lado determina tanto o más de lo que alcanzamos a ver. Los seres vivos llevan esa idea mucho más lejos. A primera vista, los humanos y la mayoría de los animales parecen simétricos, ¿sí o no? Tienen 2 brazos, 2 piernas, 2 ojos y 2 orejas. Esa simetría bilateral da una sensación de equilibrio y orden, pero basta mirar con detalle para descubrir que esa simetría es solamente aparente. El lado oculto de nuestro cuerpo está en sus asimetrías. Un ejemplo famoso está en nuestro rostro. De frente puede parecer simétrico, pero si duplicas digitalmente un solo lado para formar una cara completa, obtienes 2 personas diferentes, una con rasgos más duros y otra con facciones más suaves. El lado izquierdo y el derecho nunca son idénticos, y esto tiene consecuencias. Sí, por más que pienses que has visto a la mujer perfecta o al hombre perfecto con el rostro simétricamente perfecto, no. De una u otra forma tienen algunas pequeñas imperfecciones. Estudios muestran que la gente percibe ciertas asimetrías como más atractivas porque transmiten realismo y salud, mientras que una simetría casi perfecta puede resultar artificial o incluso inquietante. Hasta podrías pensar que es un alien. Internamente las diferencias son aún más marcadas. Nuestro corazón está desplazado hacia la izquierda, nuestro hígado ocupa gran parte del lado derecho y los pulmones no tienen el mismo número de lóbulos. En realidad, nuestro cuerpo es un rompecabezas asimétrico que solamente funciona porque cada órgano está exactamente donde debería estar. Lo curioso es que muchas de estas asimetrías son invisibles hasta que abrimos un atlas de anatomía o abrimos un cuerpo. No lo intenten en casa. Vivimos como si fuéramos equilibrados, pero en realidad dependemos de un diseño desigual. Y esto es brillante. Hablando de brillante, es momento de hablar de nuestro auspiciador del día de hoy, Brilliant. ¿Alguna vez te ha pasado que estás viendo un video sobre un tema complejo y piensas, ojalá me lo hubieran explicado así en el colegio? Eso es exactamente lo que hace Brilliant. Es una plataforma interactiva para aprender matemáticas, ciencia y computación de forma visual e intuitiva. Nada de memorizar fórmulas sin sentido. Aquí aprendes resolviendo problemas paso a paso con explicaciones claras que realmente te conectan. Lo que más me gusta es que puedes empezar desde cero o profundizar en temas avanzados como lógica, inteligencia artificial o física cuántica a tu propio ritmo y desde cualquier dispositivo. Por ejemplo, yo lo uso para entender mejor muchos de los temas que comparto por aquí y siempre encuentro nuevas formas de ver el mundo con cada curso que tomo. Y lo mejor es que no estás solo. Hay una comunidad enorme de personas curiosas como tú aprendiendo todos los días. Así que si quieres ejercitar tu mente, desarrollar tu pensamiento lógico y aprender de verdad, te recomiendo que lo pruebes. Para aprender gratis en Brilliant, ve a brilliant.org/el robot de Platón o escanea el código QR en pantalla o también puedes hacer clic en el link de la descripción. También obtendrás un 20% de descuento en la suscripción premium anual. ¿En qué estábamos? Sí. Estábamos en que la naturaleza repite el patrón desigual. Los cangrejos violinistas tienen una pinza descomunal en un lado y una pequeña en el otro. Algunas aves muestran un ojo más sensible a ciertos colores que el opuesto. Incluso en el cerebro, la lateralización es clave. El hemisferio izquierdo se especializa en el lenguaje, mientras que el derecho procesa mejor la orientación espacial y ciertos aspectos de la música. Entonces, la simetría externa es apenas una fachada. Por dentro, los organismos están llenos de lados ocultos con funciones distintas. ¿Pero dónde se origina todo esto? Desde el desarrollo embrionario. Allí, estas diferencias se originan de forma sutil. Pequeñas corrientes de fluido dentro del embrión determinan hacia qué lado se inclinarán los órganos. En algunos casos raros, esas corrientes se invierten y todo se desarrolla en espejo. El corazón puede ir a la derecha, el hígado a la izquierda, y a ese fenómeno se le llama situs inversus, y quienes lo tienen suelen descubrirlo solamente con una radiografía. ¿De qué otra forma se podrían dar cuenta? Viven perfectamente, pero su biología interna, ¿qué rayos es? ¿Asimétrica? ¿Simétrica? ¿Espejada? Esta simetría también puede definir el comportamiento. En muchas especies, un lado del cuerpo responde distinto al otro. Los caballos, por ejemplo, tienden a reaccionar con más nerviosismo si un estímulo aparece en su campo visual izquierdo. Los humanos tampoco somos neutrales a esto. La mayoría escribe con una mano dominante, lo que genera un cuerpo lateralizado en fuerza y coordinación.
Vayamos a algo más grande, a nuestro planeta. Nuestra propia Tierra es en gran parte invisible. Todo lo que conocemos, las montañas, los océanos, los desiertos, las selvas, son apenas una delgada capa de la superficie. El 99% del volumen terrestre está bajo nuestros pies y no podemos observarlo directamente. No hay forma. Lo que sabemos del manto y el núcleo viene de señales indirectas, ondas sísmicas que atraviesan el planeta, experimentos de laboratorio que recrean altas presiones o modelos computacionales. Es como tratar de deducir la forma de un objeto viéndolo solamente con su sombra. Y sin embargo, es precisamente ese interior oculto el que genera el campo magnético terrestre. Sin él, no habría atmósfera estable ni tampoco vida. Los océanos también guardan secretos similares. A pesar de que tenemos satélites, sonares y submarinos, la mayor parte del fondo marino sigue inexplorado. Lo que vemos en mapas es solamente una aproximación. Esas montañas, submarinos y las fosas abisales y las cordilleras volcánicas que te muestran rara vez han sido visitadas. La superficie del planeta Marte está mejor cartografiada que las profundidades de nuestros océanos. Literalmente vivimos rodeados por un lado oculto azul que determina el clima, la química de la atmósfera y gran parte de la biodiversidad. Pero dejemos de lado la naturaleza y vayamos a algo más cotidiano, algo que usamos todos los días y que pasa desapercibido. Los algoritmos. De hecho, vivimos rodeados de sistemas que nos muestran solamente una parte de la información mientras esconden la mayor parte en procesos invisibles. Piensa en algo tan común como el feed de una red social. Lo que tú ves es un puñado de publicaciones que son seleccionados para ti, pero detrás de esa pantalla el algoritmo está filtrando miles de opciones posibles. Lo que estás viendo es solamente la cara visible de los datos. Lo que no ves es el criterio de la selección, el descarte que existe o las conexiones ocultas entre tus clics, entre tus interacciones. En la informática este fenómeno tiene un nombre, la caja negra algorítmica. Una caja negra es un sistema en el que conoces las entradas y las salidas, pero no lo que ocurre en el medio. Los motores de recomendación de YouTube, Spotify o Netflix funcionan así. Ingresan tus datos de comportamiento y devuelven sugerencias, pero la lógica interna, o sea, que pondera más, lo que descarta y que prioriza, permanece oculta. Lo irónico es que ese lado invisible termina moldeando tu experiencia más que el visible. La economía funciona de manera similar, con la misma lógica. Un banco te aprueba o rechaza un crédito según un algoritmo que combina ingresos, historial y decenas de variables ocultas. Tú solamente ves la decisión final. El resto permanece invisible y sin embargo esa parte oculta puede decidir el rumbo de tu vida. En ciencia también ocurre. Un gráfico estadístico parece claro, pero rara vez muestra todos los pasos intermedios. Cómo se recogieron los datos, qué sesgos había en la muestra, qué valores se descartaron. La cara visible es la curva elegante y el lado oculto son las suposiciones y las limitaciones que rara vez llegan al pie de página de un estudio científico. Y luego está la inteligencia artificial. Un modelo de lenguaje o una red neuronal profunda o un clasificador de imágenes aprenden a partir de miles de millones de parámetros ajustados en procesos que ni siquiera los ingenieros pueden rastrear uno por uno. El resultado es útil, pero en gran medida es inexplicable. Sabemos que funciona, pero no siempre sabemos por qué. El lado oculto del algoritmo es tan grande que a veces se lo describe como un bosque de pesos, en el que cada decisión depende de interacciones visibles. Lo más inquietante de este asunto es que nuestra confianza cotidiana en estas tecnologías depende de aceptar estos lados ocultos. Usamos traductores automáticos, diagnósticos médicos asistidos por inteligencia artificial, usamos predicciones del clima y todos están basados en procesos internos que no vemos. Confiamos porque la salida parece razonable, al igual que asumimos que la luna es esférica, aunque solamente estemos viendo un lado. Por eso hay tanto terraplanista, porque solamente se deja ver por un lado. Ahora, si los algoritmos seleccionan qué cara de los datos estamos viendo, la historia hace exactamente lo mismo con el pasado. Cada relato histórico es un recorte, es una versión parcial y un perfil de algo mucho más amplio. No muchos piensan en esto, pero lo que queda escrito en los libros no es la historia, sino una de sus caras visibles. El resto, como los eventos que están omitidos o las voces silenciadas o los matices que se ignoran, se convierten en el lado oculto. Porque piénsalo, cuando aprendemos sobre el descubrimiento de América solemos escuchar la versión europea, que es narrada desde las crónicas de los conquistadores.
Pero el mismo hecho visto desde el otro bando, desde el otro lado, es completamente distinto. No fue un descubrimiento, sino una invasión. La cara visible es la de los exploradores con mapas y barcos, y la cara oculta es la de las civilizaciones que ya estaban ahí. Lo que llamamos hecho histórico depende del ángulo del que se cuenta. La Segunda Guerra Mundial es otro ejemplo. En el cine y en gran parte de los manuales escolares, el foco está en las batallas de Europa y en la caída del nazismo. Pero millones de personas vivieron esa guerra en Asia, en África y en el Pacífico, que son escenarios que rara vez ocupan el protagonismo en Occidente. Para quienes crecieron en Europa o Estados Unidos, la cara visible de la guerra es una. Y para quienes crecieron en Japón o en China, la historia se cuenta desde otro perfil. Esa selección no ocurre solamente en los grandes eventos, también está en nuestra vida diaria. Los archivos oficiales registran normalmente discursos de presidentes, tratados firmados, estadísticas económicas, pero ¿qué pasa con las historias personales? Las voces de quienes no tuvieron acceso a escribir ni a publicar. La mayor parte de la humanidad ha vivido y muerto sin dejar rastro escrito. Lo que sabemos del pasado está sesgado hacia quienes tuvieron el poder de registrar su versión. La historia oficial es la cara iluminada, y la experiencia común es la parte que se quedó en la sombra. Incluso en tiempos recientes, el lado oculto sigue siendo enorme. Durante la Guerra Fría, gran parte de la información estaba clasificada como secreto de Estado. Lo que se publicaba en los periódicos era apenas la superficie. El resto circulaba en cables diplomáticos, en archivos de inteligencia y en reportes militares que estaban ocultos al público. Décadas después, cuando esos documentos se desclasificaron, descubrimos que lo que creíamos entender era apenas un fragmento. La arqueología digital plantea el mismo problema hoy. Dentro de unos siglos, los historiadores del futuro encontrarán millones de publicaciones en redes sociales, pero eso será la cara visible. Lo que quede afuera, como los mensajes privados o la información eliminada, formará el lado oculto de nuestro tiempo. La pregunta entonces es, ¿qué imagen del presente construirán con esa fracción? Tenemos un video muy interesante sobre la arqueología digital, se los dejo ahí en recomendados. Así como la luna nos mostró un rostro desconocido en 1959, la historia también puede dar giros cuando se revela su cara oculta. Pero mientras que en la astronomía basta con enviar una nave para ver el otro lado, nunca podremos mirar el pasado en su totalidad. Siempre estaremos frente a relatos parciales, a ángulos incompletos, a perfiles que nos recuerdan que el pasado, como cualquier objeto, tiene lados que jamás veremos por completo. Si la historia tiene lados invisibles, imagínense lo que tiene el universo. Llevemos esa idea al extremo. Lo más sorprendente es que lo que vemos, planetas, estrellas, galaxias y nebulosas, no es la mayor parte de lo que existe. De hecho, es apenas la cara visible de un cosmos dominado por lo oculto. Como hemos visto en otros videos, los astrónomos estiman que toda la materia ordinaria, la que forma átomos, montañas y cuerpos, representa solo alrededor del 5% del universo. El resto se divide en dos misterios: materia oscura y energía oscura. Se llama oscura porque no emite luz ni radiación detectable, por si acaso, no porque sea maligna. Se trata simplemente de la parte que no podemos ver directamente. La materia oscura revela su existencia a través de la gravedad. Cuando observamos galaxias, sus estrellas giran demasiado rápido para mantenerse unidas solo con la masa visible. Algo invisible, con 5 veces más masa que toda la materia normal, está manteniendo a esas galaxias cohesionadas. Es como ver una danza de hojas en el viento sin poder ver el aire que las mueve. Sabemos que está ahí porque sus efectos son inevitables. La energía oscura es todavía más desconcertante. En 1998 se descubrió que la expansión del universo no se está frenando como se pensaba, sino que se acelera. Algo oculto, una fuerza que impregna el espacio, está empujando las galaxias a separarse cada vez más rápido. No sabemos qué es, pero representa casi el 70% del cosmos. Es la cara oculta más grande de todas porque no solamente existe, domina el destino del universo. Y no es el único ejemplo. Cuando miramos al cielo nocturno, vemos estrellas distribuidas en constelaciones familiares, pero esa es una ilusión de perspectiva. Están a distancias completamente diferentes. Algunas incluso están a pocos años luz y otras a miles. Lo que parece un dibujo plano en la bóveda celeste es en realidad una estructura tridimensional inmensa. Nuestro ángulo solamente nos da la cara visible. El verdadero mapa estelar está oculto sin mediciones precisas de paralaje y espectroscopía. Lo mismo ocurre a escalas más grandes.
Los telescopios revelan filamentos de galaxias que forman la llamada red cósmica, pero incluso ahí lo que vemos es solo un recorte iluminado. La mayor parte de la materia de esos filamentos no brilla. Sí, es invisible. Es detectable únicamente por cómo curva la luz que pasa cerca. Este fenómeno, que muchos ya deben conocer porque siempre hablamos de él, se llama lente gravitacional y nos permite entrever el lado escondido del universo, al igual que la sombra de un objeto revela su presencia aunque no lo miremos directamente. Y lo más fascinante es que toda esta cara oculta no está en un lugar lejano e inaccesible, está aquí mismo atravesándonos. En este momento, miles de millones de partículas de materia oscura estarían pasando a través de tu cuerpo, invisibles, sin interactuar con nada. Somos como los habitantes de la Tierra mirando solo la cara visible de la Luna. Vivimos inmersos en un cosmos cuyo verdadero rostro nunca se nos muestra directamente. Todo lo que hemos visto comparte el mismo patrón. Siempre hay un lado oculto. En los objetos cotidianos, en nuestros cuerpos, en la naturaleza, en los algoritmos, en la historia y hasta en el universo entero. Lo visible es apenas una cara, una fracción. El resto permanece fuera de nuestra vista, influyendo en el silencio, determinando realmente lo que creemos entender. Nunca podremos tomarle la foto al interior de nuestro planeta, mucho menos de Júpiter. Su núcleo permanecerá en el misterio. Nunca podremos saber qué hay en el interior de cada planeta del universo. Ni siquiera podremos conocer la gran mayoría de objetos que nos rodean. Y lo curioso es que rara vez lo pensamos. Vivimos convencidos de que tenemos la imagen completa de todo. Una taza parece entera, una teoría científica parece definitiva, el universo parece estático. Pero cada una de esas cosas son solamente el perfil iluminado de una realidad mucho más amplia. El resto queda en la sombra, esperando a que alguien cambie de ángulo. Así que la próxima vez que mires la luna, abras un libro de historia o navegues en internet, pregúntate, ¿qué parte está oculta? ¿Para qué? No sé, tú hazlo nomás. Tarea para la casa. Y bueno, hasta aquí este video. Espero que les haya parecido interesante, o al menos entretenido. Haznos saber acá abajo en los comentarios qué más sientes que está oculto y te gustaría darle vuelta. O si no sabes qué comentar, ya sabes, comenta cualquier cosa para favorecer al algoritmo. Por mí eso ha sido todo. Gracias por ver este video y hasta la próxima.